Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a la aula virtual del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Soy el doctor Javier Mendoza Valdés, presidente de la Academia Mexicana de Ortodoncia. Nuevamente, en este mes de septiembre, el día de hoy, tenemos como invitada a la doctora Erika Hattori Jara. Ella es cirujano dentista de la FES Iztacala, de la UNAM. Ella tiene curso de entrenamiento en el área de odontología y ortodoncia en la Universidad Médico Dental de Tokio, Japón. Ella es especialista en ortodoncia de FES Iztacala de la UNAM. También tiene el programa de verano de Health Bioscience Course en la Universidad de Tokushima, en campus Kumamoto, en Japón. Programa de entrenamiento técnico para descendientes de japoneses en el campo de ortodoncia de la Universidad de Tokushima, Japón. Certificado de desarrollo de anteproyectos de innovación educativa en el Tecnológico Monterrey. Profesora de técnicas de ortodoncia en la Secretaría de Defensa Nacional, SEDENA, y profesora de especialidad de ortodoncia en la FES Iztacala. Ella es nuestra invitada en esta ocasión. Ella nos va a hablar con respecto a la relación entre la ortodoncia y otras ciencias.
Bueno, primero que nada, pues los anuncios parroquiales. Tenemos la próxima semana, estaremos ya de congreso, empezando el domingo con la presentación del doctor Alberto Teramoto. El congreso inicia el domingo en la tarde, o sea, a mediodía, después de comer, ya se pueden dar la vuelta para inscribirse y vamos a dar inicio con el doctor Alberto Teramoto a nuestro 31º Congreso Internacional de la Academia Mexicana de Ortodoncia. En esta ocasión empezaremos en domingo, luego tenemos el día lunes, que va a estar Diego Fernández López Buitriago, él es de Colombia, y también vamos a tener el martes al doctor Gerson Chinchilla Dubón, que él es de Guatemala. El día lunes está el doctor Buitriago, el doctor Chinchilla el martes, y el domingo empezamos con el doctor Alberto Teramoto, que trae muchas cosas muy interesantes, mucha tecnología. Nos acompañan también aquí el doctor Isaac Maldonado, él es secretario de la Academia Mexicana de Ortodoncia, así como también nuestra invitada, la doctora Erika Hattori Hara. Y tenemos otros anuncios. Doctor Isaac, adelante. Claro que sí, muchas gracias, muy buenas noches a todos. Queremos comentarles también a todos los doctores que hicieron el pasado 29 de agosto, el examen del consejo, que el día lunes, justamente después de las conferencias, que estén atentos porque se van a entregar las certificaciones, pues a todos los doctores que realizaron el examen. Entonces, para que puedan estar allí presentes para recibir su certificación. Gracias, doctor Isaac. También quiero dar aviso que el próximo martes, si no me equivoco, a las 9 de la mañana, el 29, no, perdón, martes 29 de septiembre, habrá nuevamente un examen del Consejo Nacional de Ortodoncia en las instalaciones del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. La puerta está abierta para el Consejo Nacional de Ortodoncia. Quienes quieran presentar su examen, por favor, comuníquense con nosotros directamente al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas o a la Academia Mexicana de Ortodoncia. El correo es www.amoacademiadeortodoncia@gmail.com y de ahí ya los dirigimos con la doctora Elba Karin Camacho Mercado, que es la que se está encargando de los exámenes del Consejo Nacional de Ortodoncia. Sin más preámbulo, vamos a continuar con la doctora Erika Hattori. Ya no le quitamos más tiempo para que nos dé su plática, que va a estar muy interesante. Adelante, doctora Erika, bienvenidos todos, sean todos ustedes. Pueden hacer preguntas que se mandan vía Facebook y al final de la presentación de la doctora Hattori le haré leer las preguntas para ver qué podemos contestar. Muchísimas gracias y adelante, doctora Hattori. El micrófono y video es para usted. Muchas gracias, doctor Javier. Buenas noches a todos. Antes que nada, me gustaría dar un agradecimiento muy especial, sobre todo a la Academia Mexicana de Ortodoncia, por esta invitación. Y bueno, yo sé que es un poco tarde en la noche y les agradezco el que estén aquí conectados. Vamos a empezar un poquito acerca de mi presentación. Bueno, como el doctor hizo bien en presentarme, el tema que tenemos ahorita o que les voy a presentar, es la relación entre la ortodoncia y otras ciencias. Todos los que nos dedicamos a tratar pacientes con maloclusiones conocemos el gran incremento de soluciones ortodónticas que en la actualidad contamos. También sabemos que cada vez más nos encontramos con tratamientos que suponen retos y complejidades añadidas. La función de la ciencia se vincula a la adquisición de conocimientos al proceso de conocer, cuyo ideal más tradicional es la verdad, en particular la teoría científica verdadera. La objetividad y el rigor son atributos de este mismo conocimiento. Esta ciencia se puede analizar como un sistema de conocimientos que va a modificar nuestra visión del mundo real y enriquece nuestro imaginario y nuestra cultura. Se le puede comprender como procesos de investigación que permite obtener nuevos conocimientos, lo que a su vez ofrecen posibilidades nuevas de manipulación de los fenómenos y es posible
atender a sus impactos prácticos y productivos. No solamente es el bracket, no solamente es el arco, no solamente es el ponente que tenemos adelante, es toda la ciencia, todo el estudio, toda el área científica que va respaldando estos avances que han sido, bueno, aunque sean lentos o rápidos, paso a paso. El objetivo es que los avances en la tecnología y las técnicas del tratamiento permitan a los especialistas en ortodoncia abordar problemas más complejos y tratarlos de manera más efectiva. La forma de tratar la ortodoncia en este momento, ¿no? Es muy diferente a la de hace varias décadas atrás, ya no digo tantos años, ¿no? Realmente ha ido evolucionando. El alcance de la ortodoncia cada vez ha ido a pasos agigantados, ¿no? Y con esto nos va presentando cada vez más retos más grandes. Ahora, nosotros hemos o tenemos el conocimiento o estamos cada vez más vinculados en cuestión de tener a la ortodoncia vinculado con otras especialidades, pero cuando nosotros pensamos o escuchamos en especialidades, luego a la mente se nos viene, por ejemplo, periodoncia, cirugía, otorrinolaringología, fonoaudiología, psicología incluso. Pero, ¿qué pasa con las otras ciencias? ¿No? Nosotros, cada uno de nosotros como ortodoncistas, dependiendo de la universidad en la que hicimos nuestros estudios, ¿no? Vamos a tener esta parte teórica y esta parte clínica en la que nos forman a nosotros como ortodoncistas. Y dependiendo también de la formación de cada universidad, se da esta parte de la investigación. Y aquí es donde nosotros vamos a ahondar un poquito más. Así como bien lo mencionaron, yo soy catedrática, doy clases en lo que es la UNAM y también doy clases en la Escuela Militar en el área de ortodoncia, los dos. Y vengo aquí a platicarles un poquito del trabajo que hacemos en esta parte, ¿no? De investigación. Les traigo básicamente por el tiempo dos tesis que estuvimos realizando junto con los departamentos de bioelectrónica, fisiología y biología molecular. Les voy a presentar brevemente los resultados que tuvimos en dos tesis muy interesantes, una que hicimos en la UNAM de electromiografía y otra que hicimos justamente en Sedena de un gen que se llama PHOX2B, ¿no? Vamos a empezar con la primera, que es un análisis electromiográfico. La tesis eh, tiene por nombre aplicación de la electromiografía en el tratamiento de ortodoncia. Mi tesista fue la doctora Rosa Valeria Jancopinca Mungía, ¿no? Vamos a hablar un poquito de esto. El complejo maxilofacial consta de tres sistemas, que es el esquelético, el muscular y el dentario, que en condiciones de armonía funcional proporciona una oclusión equilibrada. La disfunción muscular puede influir en la aparición de una maloclusión dental en la posición normal de los dientes, ya que es indispensable una coexistencia de fuerzas físicas, que son los músculos, ¿no? Antagónicas en sentido bucolingual, presión de unos dientes contra otros mesiodistalmente y en oclusión del antagonista por un lado y de las fibras del ligamento periodontal en sentido vertical. Nosotros ya sabemos en este punto que nosotros como ortodoncistas no podemos ver solamente los tratamientos en alinear dientes, sino que es todo un sistema el que viene involucrado y para que a su vez nuestra estabilidad, ¿no? Al final de la ortodoncia sea larga, porque si no es donde empieza a haber los problemas en la cuestión de la estabilidad de la oclusión. Ahora, la electromiografía, ¿no? Y aquí ponemos sus siglas EMG para que sea más sencillo y lo ubiquen con más facilidad. Y los estudios de conducción nerviosa son pruebas que miden la actividad eléctrica de los músculos y los nervios. Esto no es una ciencia nueva, ¿no? Se ha llevado a cabo durante muchos años. Nada más aquí en México no se ha dado tanta fuerza, ¿no? La función muscular inadecuada de las estructuras del sistema cráneo cérvico mandibular
pueden generar disfunciones en la articulación temporomandibular, dolor miofacial, fatiga, disfunción orgánica, entre otros problemas de salud que pueden ser detectados a través de esta electromiografía. Y yo creo que cada uno de nosotros en nuestra consulta nos hemos topado con algún paciente que ha tenido este tipo de problemas, ¿no? Y aquí la pregunta es cómo tratar ese tipo de pacientes o qué es lo que han hecho ustedes en sus consultas. La electromiografía es un procedimiento diagnóstico que permite la evaluación funcional del aparato neuromuscular por medio de señales gráficas, sonidos o valores numéricos que interpretados de forma adecuada revelan la transmisión, el estado del nervio y el músculo. Se puede cuantificar, ¿no? La electromiografía se clasifica según el protocolo de la prueba que se realiza en electromiografía de reposo, que mide la actividad eléctrica muscular basal, la EMG voluntaria, que es la actividad eléctrica muscular cuando se le solicita al sujeto que realice una acción. Por ejemplo, puede usted morder con fuerza en máxima contracción, esto es durante la intercuspidación, y este es el protocolo que nosotros utilizamos en este estudio. También tenemos la electromiografía con potenciales evocados, que evalúa la integridad de la unidad motora y se realiza aplicando un pulso eléctrico que va a estimular la contracción del músculo. Actualmente se conocen dos variables en la electromiografía, la clínica, ¿no?, que se encarga de la patología neuromuscular al estudiar las características del potencial de la unidad motora, sus siglas PUM, y la cinesiología, que permite examinar el tiempo de activación muscular durante la tarea estudiada, así como el pico de máxima actividad. Los tipos de electromiografía se diferencian en función por el tipo de sensor que vamos a emplear. La elección del tipo de sensor va a depender del área que vamos también nosotros a examinar, y se pueden examinar desde la actividad eléctrica de una única fibra muscular hasta la actividad global de un músculo. Los sensores se clasifican en función del número de electrodos que lo constituyen, que puede ser monopolar con un único electrodo activo, bipolar con dos electrodos activos y los multielectrodos con más de dos electrodos, que en la actualidad se utilizan en EMG de superficie de alta densidad. Aquí tenemos el ejemplo de un sensor bipolar. Tenemos las dos entradas y el multielectrodo. También los electrodos se pueden utilizar con electrodos de superficie que se colocan sobre la piel adheridos mediante algún tipo de adhesivo. Aquí tenemos el ejemplo en la pantalla de un electrodo circular, y también se pueden emplear electrodos de inserción o de aguja, que es el que tenemos del otro lado, ¿no? Para evaluar los componentes de frecuencia de la señal electromiográfica se realiza una gráfica de potencia contra frecuencia, que se denomina un análisis espectral. Los parámetros que cotidianamente se evalúan va a ser el pico de frecuencia, el pico de potencia y la potencia acumulada. Este análisis es importante porque clínicamente se pueden observar que las frecuencias bajas aumentan cuando el sujeto se somete experimentalmente a una fatiga. Ahora, vamos a utilizar esta raíz cuadrática media. Esta medida estadística de la magnitud de una cantidad variable, ¿no? El RMS es uno de los análisis de señal de la electromiografía, y se trata de un valor indicativo de la magnitud de la señal y se obtiene en intervalos del tiempo. Puede describirse matemáticamente como la estimación de la desviación estándar de un proceso aleatorio en ruido auditivo. Esto es lo que van a estar ustedes viendo a través del estudio, lo que vamos a estar midiendo y lo que vamos a ir obteniendo. El valor de la electromiografía por medio de la RMS se mide en microvolts o milivolts para estimar el valor de la amplitud. El RMS es un método para cuantificar la señal del electromiógrafo, en el cual cada valor es calculado en área, sumado y dando un valor medio, y al final se obtiene la raíz cuadrática del producto. Esto ya tenemos un programa que lo va calculando y ya nada más nos va dando los valores.
En ortodoncia, uno de los objetivos del tratamiento es mejorar el equilibrio muscular y con él las fuerzas que inducen el crecimiento y el desarrollo de características del esqueleto craneofacial. Esto justifica la toma de los registros, ¿no?, de electromiografía que se pueden emplear durante el diagnóstico, el pronóstico y el proceso de tratamiento como un medio de monitoreo con el cual podamos entender mejor el efecto de la aparatología removible o fija en los músculos que causan las discrepancias osteodentales y que afectan el equilibrio del sistema estognático. Me gustaría que al final, ¿no?, de todo lo que les voy a contar de lo que hicimos en el estudio puedan darse cuenta de la información que podemos ir obteniendo a través de y que nos va a favorecer o va a incrementar el éxito en nuestros tratamientos. Ahora, la poca o nula información también que se tiene sobre el uso de la electromiografía lingual y sobre todo la relación de estos músculos que tienen con la ortodoncia podría ser de una gran relevancia para mejorar el conocimiento de las técnicas ortodónticas actuales y brindarle al paciente una rehabilitación estomatomática completa. ¿No? Esto es muy importante porque casi no hay información de la lengua, por lo que van a ver también en nuestro estudio, que es un poco complicado. No es doloroso, pero sí es un poco apantallante para el paciente tomar la muestra de lo que es las fuerzas en la lengua. Ahora, el objetivo del estudio: determinar el RMS de la electromiografía de superficie del músculo macetero en oclusión céntrica antes de la utilización de la férula oclusal, después de la utilización de la férula oclusal, y también comparar el RMS de la electromiografía lingual en los pacientes con maloclusión clase 1 y con maloclusión clase 3, posterior a la utilización de la férula oclusal fisiológica y después de 3 meses de tratamiento de ortodoncia. Se obtuvo una muestra por conveniencia de 3 pacientes femeninos de entre 26 y 35 años de edad. Los 3 pacientes se distribuyeron según su maloclusión. Paciente 1 con maloclusión clase 1, paciente 2 con maloclusión clase 2, paciente 3 con maloclusión clase 3. En todos los pacientes se indicó el uso de la férula oclusal fisiológica previo al tratamiento de ortodoncia bajo el mismo protocolo que el estudio de Rodríguez en el 2016. El estudio se realizó mediante un diseño antes y después. Se utilizó una férula oclusal fisiológica para todos los pacientes. Se midió la actividad eléctrica inicial en los músculos maceteros de los 3 pacientes y se comparó el RMS de los pacientes de clase 1, 2 y 3. Perdón. Se tomaron registros electromiográficos linguales por medio de una aguja monopolar Tecnomed de 25 por .35 desechable que proporciona una señal clara y confiable porque su punta está recubierta de teflón. Los registros se tomaron antes del uso de la férula en pacientes clase 1 y 2, después de la desprogramación pacientes 1, 2 y 3, y solo en la paciente 2 y clase 3 se tomaron registros eléctricos linguales 3 meses después de haber llevado su tratamiento de ortodoncia. Los criterios del electromiógrafo que fue desarrollado por el Laboratorio de Bioelectrónica de Cinvestav del Instituto Politécnico Nacional en conjunto con el Laboratorio de Fisiología de la ADP, Facultad de Odontología de la UNAM, tiene algunas características que aquí les presento. Por ejemplo, el número de canales son 2, el ancho de la banda de 10 a 500 Hz, el nivel de amplificación de 1 a 100 kilovoltios, el voltaje de alimentación, número de bits, la resolución y la resistencia de entrada, entre otros. En la implementación de la interfaz gráfica de usuario se realiza a través del programa MATLAB versión 2011 para sistemas de 32 bits de la compañía MathWorks, y para la implementación de la base de datos utilizado se utiliza el programa de Access 2007 de Microsoft Office para sistemas de 64 bits. El electromiógrafo tiene un amplificador, un generador de onda triangular y un acoplador que permite conectar la entrada de la tarjeta de audio de la computadora. Es así como se presenta o se ve el equipo, ¿no? Son las entradas y también las salidas para poderlo colocar
en los dispositivos que van al paciente. Entonces, en la primera fase se toma el estudio electromiógrafo, donde el macetero superficial y la apófisis mastoides derecha e izquierda respectivamente, como vemos en la primera imagen. Se colocan 6 electrodos superficiales de la marca Kendall Meditrans 100 en pacientes clase 1, 2 y 3. También la medición fue morder o apretar los molares con la mayor fuerza posible. Este proceso se le denomina máxima contracción voluntaria. Y esto se dio en oclusión céntrica durante 30 segundos, desoclusión posterior. Esto lo logramos colocando una batelenguas entre los incisivos, como lo vemos en la segunda imagen, ¿no? Para que solamente en la parte anterior tuviéramos la fuerza. Y la férula oclusal fisiológica previa al tratamiento de ortodoncia. En la fase 2 fue la toma electromiográfica lingual inicial, que fue un electrodo monopolar en la ubicación de la apófisis mastoide y 2 agujas monopolares en el músculo geniogloso, obteniendo la información muscular de la lengua. En la fase 3 se utilizó la férula oclusal, ¿no? 24 horas durante 15 días. En la fase 4, la aparatología fija ortodóntica fue en paciente clase 1. Para la aparatología que utilizamos fue en Alexander de slot 018 y para la clase 3 utilizamos lo que es la ortodoncia lingual con un slot 018 pulgadas. Se programó una cita para la toma de la electromiografía lingual 3 meses después de iniciado el tratamiento en el laboratorio de fisiología en el posgrado de odontología en la UNAM. No, estos son las tomas en la lengua de los electrodos en aguja y vamos a ir directamente a los resultados. Aquí vemos el RMS inicial sin tratamiento ortodóntico en el músculo macetero derecho e izquierdo en los pacientes con maloclusión clase 1, 2 y 3. ¿No? En oclusión céntrica tenemos del lado derecho y del lado izquierdo, y en la desoclusión posterior igualmente del lado derecho y lado izquierdo. Ahora, en la otra gráfica también tenemos el RMS inicial sin tratamiento ortodóntico en el músculo macetero derecho e izquierdo en pacientes igual, clase 1, 2 y 3. En la gráfica podemos observar las diferencias de los valores de RMS obteniendo en base de los registros electromiográficos en oclusión céntrica y desoclusión posterior realizados durante la primera fase. ¿No? Se ilustra que el promedio de RMS en el paciente clase 3 en oclusión céntrica es de 877 microvolts y 653 izquierdo y derecho, siendo mucho más elevado en comparación con los promedios de RMS obtenidos en los pacientes de clase 1 y clase 2, respectivamente, más o menos de 106 y 156, teniendo en cuenta que el rango normal debe de ser menor a 150. ¿No? Entonces aquí vemos que básicamente donde se dispara nuestra fuerza es en el paciente clase 3, empezando sin llevar ningún tratamiento, ya venía con una carga muy elevada, ¿no? Arriba del rango medio de 150, que es el rango normal que tiene que tener el músculo. ¿No? Pero sí, algo interesante también que ver aquí, que realmente toda la carga se lleva en la parte, en la parte posterior, en la parte de los molares. ¿Cómo sabemos eso? Porque en la desoclusión posterior baja radicalmente esta misma medida, ¿no? De 800 baja a 44. Inclusive lo vemos más drásticamente en la gráfica, es donde vemos los colores verde, azul y amarillo, ¿no? Donde nos está refiriendo ya de dónde está la fuerza concentrada en este paciente clase 3 en particular. Ahora, la comparación entre RMS inicial en oclusión céntrica durante el uso de la férula fisiológica y después de su uso, ¿no? Vemos que en oclusión céntrica inicial, después vemos en medio la oclusión céntrica durante el uso de la férula, del lado derecho, del lado izquierdo, y en una tercera columna, la oclusión céntrica después del uso de la férula,
¿no? Izquierdo y derecho. Vemos que tanto clase 1 bajan todos los datos. En clase 2 vemos también que de un lado derecho y de un lado izquierdo existe una variación, tenemos ya una alteración en lo que es las mediciones de las frecuencias y básicamente se mantiene igual después del uso de la férula. En donde hay un cambio bastante significativo es en la paciente clase 3, donde se le coloca la férula. En el momento en que se coloca la férula, aumenta el registro de la actividad, pero después del uso de la férula baja completamente y regresa al rango normal que debería de tener el músculo macetero, ¿no? Entonces, en los 3 pacientes de rango que pertenece menor a 150 microvolts, rango normal para el músculo macetero, lo que nos indica que el equilibrio muscular, ¿no? Y la importancia de la desprogramación neuromuscular. Esto ya se ha ido viendo a través de todos los estudios que es una constante, ¿no? Con el uso de la guarda se regresa el equilibrio en los músculos, en este caso en el músculo macetero. Ahora, vemos aquí la toma o el registro de los resultados en la electromiografía lingual del músculo, hipogloso en la maloclusión clase 1, clase 2, ¿no? Donde empezamos con 939 en clase 1, pero tenemos un registro de hasta 3880 microvolts en el paciente clase 2. Ahora también vemos el RMS de la electromiografía lingual en el hipogloso. Después del uso de la férula, aquí sí incluimos lo que es el paciente clase 1, clase 2 y clase 3, ¿no? Y vemos los resultados. Paciente clase 1, 3350, clase 2, 3890 y paciente clase 3 baja drásticamente 1480. En los resultados obtenidos en la electromiografía lingual se observa el aumento considerable de la actividad eléctrica en el paciente de clase 2, concordando a lo que nos reporta Nishi en el 2018, donde dice que la mayoría de los pacientes con maloclusión clase 2 presenta una hiperactividad en los músculos periorales con alteraciones en la posición de la lengua. Sí, recordemos que la lengua está unida, ¿no? Y todo es un conjunto muscular que nos va a afectar tanto en la posición, tanto en la respiración, ¿no? Tanto en la oclusión de nuestros pacientes. Entonces ya se había reportado, pero no se había reportado estos datos en la lengua, ¿no? Solamente se había visto que había una alteración en los músculos que conlleva el macetero, la parte externa, digamos, pero en la lengua no se había visto los registros. Ahora, vemos aquí la electromiografía lingual, ¿no? Del músculo hipogloso, maloclusión clase 1, clase 2, y después lo que es después del uso de la férula, y en pacientes de clase 1 se disparó notablemente la actividad eléctrica lingual después del uso de la férula, mientras que en los pacientes clase 2 se mantuvo la actividad eléctrica lingual igual alta. Ambos pacientes difieren mucho en comparación con los valores obtenidos con el paciente de clase 3. Aquí tenemos también, anexamos ya la comparación del RMS de electromiografía lingual en la maloclusión clase 1 y clase 3, 3 meses después del tratamiento de ortodoncia. Vemos que tenemos el registro de la maloclusión clase 1, perdón, el registro inicial antes del tratamiento de ortodoncia, ¿no? Después de usar la férula, ¿no? Tenemos una elevación drástica en la actividad lingual y después empezado el tratamiento, empieza a haber un equilibrio. 3 meses después vemos que desciende. En clase 3 también tenemos como que sigue este mismo patrón, pero baja totalmente en picada la toma o más bien la generación de los impulsos eléctricos. Ahora, se tomó también lo que es el cambio clínico objetivo, y esto se observó la tendencia que tuvieron los valores al disminuir o aumentar con el uso de la
férula y después de la desprogramación en los músculos maceteros derechos e izquierdos, y así como en los valores de RMS de la electromiografía lingual del músculo hipogloso antes del uso de la férula y 3 meses después del tratamiento de ortodoncia. Se vaciaron las tablas, ¿no? Y pudimos obtener que en la paciente clase 1 todos los valores disminuyeron. En cuanto a la paciente de clase 2, no hubo cambios importantes en el uso de la férula oclusal fisiológica, y en la paciente de clase 3 se encontró un aumento notable en la actividad del músculo macetero derecho antes del uso de la férula y durante este. En cuanto al cambio clínico objetivo que se dio en el músculo hipogloso después del uso de la férula, en la paciente de clase 1 se observó un aumento relevante durante el uso de la férula a comparación de la paciente 2, en la que no hubo diferencias de la actividad eléctrica antes del uso de la férula y durante su uso. La actividad del músculo hipogloso se mantuvo constante. Los valores de RMS del músculo macetero derecho e izquierdo fueron más elevados en oclusión céntrica en los pacientes de clase 3, ¿no? Con RMS izquierdo de 877 y derecho de 653, en comparación con los pacientes de clase 1 y clase 2, donde los cambios coinciden en sus valores de RMS derechos e izquierdos que oscilaban en valores normales. Se obtuvieron resultados similares, ¿no?, a los de Mirales en 1999, quien también comparó las clases 1 y 2, no encontrando diferencias significativas en el registro de las actividades eléctricas. Se reporta también una alta actividad electromiográfica de los músculos maceteros en la paciente de clase 3, la cual, al tener un RMS mayor de 200 microvoltios, se le considera que presenta un problema de la articulación. Entonces, de entrada nos está ya diciendo que este paciente, antes de empezar cualquier tratamiento, ya tiene esta alteración, ¿no? Por justamente la malposición que tiene su mandíbula en una clase 3. En cuanto a los valores registrados en la actividad eléctrica lingual antes del tratamiento de ortodoncia, en la paciente de clase 1 se obtuvo un valor de RMS de 939 y la paciente clase 2 de 3880. La diferencia notable de la actividad lingual entre la clase 1 y 2 puede coincidir con lo que dice Moreno en el 2008 sobre el aumento de una amplitud en el voltaje de actividad en los músculos maceteros en maloclusiones clase 2 y división 1. Aunque ellos no midieron, ¿no?, lo que es el MG lingual, los vectores determinan el equilibrio de la postura mandibular, por lo que nosotros también creemos que eso concuerda con su estudio, que si hubieran hecho también el estudio del músculo lingual, hubieran tenido también estos resultados o resultados semejantes. Con el uso de la férula en nuestros resultados vimos que tanto los pacientes clase 1 y clase 2 bajan considerablemente la actividad muscular de un promedio de 131 a 89 microvolts en clase 1 y de 121.25 en clase 2, coincidiendo con el estudio de Rodríguez del 2016. Nishi en el 2018 dice que a menor número de contactos oclusales, los sujetos de estudio presentan menor amplitud de voltaje, lo que podría explicar este cambio tan marcado en el paciente clase 3, donde se utilizó una aparatología ortodóntica lingual. Aquí ya es algo muy importante. Quiere decir que también la técnica influye bastante, la técnica que nosotros estemos utilizando en el paciente para poder corregir también problemas musculares, ¿sí? Ya que tienen la aparatología lingual en su conformación una plataforma donde los incisivos al morder hace que haya una desoclusión posterior, ¿no?, a forma de crear un plano de mordida. Aquí hay varias técnicas linguales, ¿sí? Y varios modelos, han salido varios modelos en la creación de los brackets. Entonces, esto también nos está dando luz que también tiene que ver la técnica y también el material que estemos nosotros utilizando, ¿no?, en el paciente.
Y aunque coinciden nuestros resultados del paciente de clase 3 con los resultados en el estudio de Rodríguez del 2016 en la disminución de la frecuencia del RMC del macetero, ¿no? Pudimos observar que en nuestro caso que se redujo más todos los resultados, y esto puede ser debido a que utilizamos nosotros una técnica lingual, a diferencia que en el estudio de Rodríguez, que fue técnica vestibular, ¿no? Y la ventaja de siempre utilizar un plano de mordida manteniendo un equilibrio muscular constante. No solamente es quitar la carga muscular que ya tienen por la malposición dental de los dientes, sino que también al nosotros rehabilitar de clase 3, ¿no? A ir modificando su clase, más bien su maloclusión, bajamos estas cargas más aparte de la utilización, ¿no? De los brackets linguales, hacen también que disminuya mucho las cargas en que están influyendo directamente en los músculos. El plano de mordida anterior también se adapta a los brackets linguales, y en los brackets, ¿no? De Takemoto Hano le da las ventajas a la ortodoncia lingual, que son fuerzas más axiales de intrusión en los incisivos superiores por la misma aplicación de la fuerza en ellos, la facilidad de la extrusión de los molares en el caso de que uno quiera también levantar la mordida, una desprogramación de los hábitos completamente, ya que la lengua tiene también un hábito, ¿no? Y si tenemos un hábito pernicioso en la lengua, a la hora de nosotros tener, ¿no? Una barrera que está haciendo el recordatorio de la lengua, también eso hace que empecemos con, obviamente, dándole instrucciones al paciente y con una terapia indicada para la lengua, también nosotros vamos a ir corrigiendo este tipo de hábitos perniciosos que pudiera tener el paciente, ¿no? Entonces, también facilita la reposición de la mandíbula en una relación céntrica, libera la oclusión de los molares, también facilitando los movimientos de distalización, expansión, entre otras. Y esto es algo que también las personas que han utilizado estas técnicas de, de, digamos, de posicionadores, ¿no? Por llamar alguna, como Invisalign, yo creo que ya se han dado cuenta que también los movimientos de distalización de repente son mucho más amigables en estos pacientes. Sí, si lo usa bien, claro, está el paciente, ¿no? También esto podemos atribuir la disminución significativa de la actividad eléctrica lingual en el paciente de clase 3 en comparación con la paciente de clase 1, ¿no? Tratado con ortodoncia convencional. El cambio clínico objetivo permitió comparar el comportamiento de cada paciente con respecto a su propio comportamiento al tomar en cuenta los valores iniciales contra los valores que se obtuvieron durante y al final de la desprogramación muscular. En clase 1, ¿no? Los resultados que se obtuvieron en esta paciente indicaron una tendencia a la disminución, ¿no? A excepción del valor RMS inicial del músculo hipogloso contra el valor de RMS de dicho músculo durante el uso de la férula. Aquí se disparó. La diferencia fue 2.56 y este resultado pudo ser atribuido a que en las primeras semanas de su uso se logró la desprogramación neuromuscular o el equilibrio de los músculos, y el uso por más tiempo de la férula pudo haber influido en el comportamiento en la posición de la lengua. Aquí nos da también algo que pensar, ¿no? ¿Será lo mismo en todas las clases, clase 1, clase 2, clase 3? ¿Será adecuada todas las técnicas para todas las maloclusiones? Ahora, en clase 2, en la paciente clase 2 se obtuvo una ausencia de cambio clínico objetivo. Este resultado también coincide con los que se menciona en los estudios de Moreno en el 2008, y en los pacientes clase 2 y división 1 se ha visto y ya se ha reportado en la literatura que la actividad eléctrica de los músculos maceteros se encuentra alta por naturaleza, ¿no? En estos pacientes lo que se busca es equilibrar las fuerzas del lado derecho con el lado izquierdo, y esto también nosotros coincidimos con una actividad tan alta en lo que es el músculo hipogloso en la lengua.
En clase 3, hablando de los cambios clínicos objetivos que ocurrieron en este paciente, en ella, ¿no? Wen Ching y colaboradores en el 2013 mencionan que los pacientes con mayor maloclusión e hiperdivergencia de clase 3 muestran una mayor actividad temporal anterior en reposo y un menor aumento en la actividad muscular del macetero. Los pacientes con características dólico-faciales presentan un rendimiento masticatorio deficiente significativo y ejercen un mayor esfuerzo muscular masticatorio para funcionar. Esto puede indicar el aumento notable de actividad eléctrica en el paciente de clase 3 en comparación del paciente clase 1 y clase 2 y su drástica disminución en la actividad al momento de usar la férula y con el tratamiento de ortodoncia. También aquí cabe mencionar o recordar que cambia drásticamente cuando se hace, se hace la desprogramación, o más bien la desoclusión en posteriores. Cuando se hace la desoclusión posteriores, baja inmediatamente esta señalización, este impulso eléctrico, ¿no? Entonces, esto sí nos está diciendo, está coincidiendo con los estudios que dice que, bueno, también la fisionomía o el tipo, ¿no? Que tienen nuestros pacientes influye mucho la forma, si es braqui, si es dólico, ¿no? En la que se encuentra también nos va a influir mucho en la calidad del músculo que estamos nosotros tratando. Ahora, hay algunos puntos para reflexionar. Muchos son los estudios que relacionan la presencia de malos hábitos orales, ¿no? Con el origen de las maloclusiones. Con frecuencia, el tratamiento no es estable porque no se alcanza el equilibrio neuromuscular adecuado. Es por ello que la evaluación clínica por parte del ortodoncista debe incluir una evaluación de las disfunciones neuromusculares para poder llegar a darles un mejor tratamiento, un mejor resultado y que no haya tantas recidivas. ¿Sí? Shore en 1983 afirma que en el ligamento periodontal se encuentra el 90% de las terminaciones nerviosas responsables de la propiocepción y que la sensibilidad de estos mecanorreceptores es tan grande que son capaces de percibir discrepancias muy pequeñas en la oclusión. Existen mecanorreceptores periodontales simples, compuestos y complejos. Estos dos últimos, los compuestos y los complejos, son receptores de tipo tónico y su umbral de excitación es inferior al dolor. No necesita que duela para que se activen. Y estos son los encargados de guiar la mandíbula hacia la posición oclusal e intervienen en el tono muscular. Estos se pueden captar a través de la electromiografía, ¿no? Entonces, la lengua, los labios, los dientes y el ligamento periodontal envían información constantemente a un grupo de neuronas que controlan las actividades musculares rítmicas, ¿no? En el tronco encefálico. A este grupo de neuronas se le denomina globalmente generador de patrones centrales, que son los responsables de que se produzca en el momento adecuado la actividad de los músculos antagonistas, de forma que se pueda efectuar las funciones específicas. Para que el GPS alcance su máxima eficacia o eficiencia, debe recibir información sensitiva constante procedente de las estructuras de la masticación y una vez que se encuentra el patrón más eficiente y que reduce al mínimo la lesión de las estructuras, este patrón se aprende y se repite. Este patrón aprendido se denomina engrama muscular, que es el que todos traemos. Todos los pacientes tienen un engrama muscular independiente. Para eso, también es útil nosotros conocer cuál es el engranama muscular específico del paciente que estamos viendo, individualizando ya su tratamiento a ese paciente, a esas necesidades y así poder también individualizar la técnica, la fuerza, ¿no? Y el material que vayamos nosotros a utilizar. Ahora, bien, aquí es como que todo lo que es un conjunto, no todo lo que viene unido. Pero aquí también viene o da pie a la siguiente investigación que les voy a presentar. No se preocupen, es algo, lo resumí, lo hice muy breve también para que pudiéramos ir más rápido, ¿no? Con respecto a la lengua, cuando tenemos una deglución inmadura, surgen desequilibrios musculares, tal como la apnea obstructiva del sueño, que está íntimamente relacionada con la posición lingual. Ni mis colaboradores demostraron que los músculos de la lengua interactúan anatómica y fisiológicamente con los músculos constrictores faringios superiores. Las fibras musculares
constrictoras faríngeas superiores entran en contacto con la base de la lengua y se conectan con las fibras de gran diámetro transversal en la parte delantera de las vértebras cervicales en la parte posterior, formando un anillo muscular. Esto tampoco es nuevo, ya se ha visto que la postura influye completamente, o más bien la maloclusión influye completamente también en la postura. Para que también, por ejemplo, en pacientes clase 2 muy severos, ¿no? Su postura podemos ver que es adelantada para que esto permita, ¿no? Que entre y salga más fácilmente el aire, porque muchas veces tenemos estructuras anatómicas que impiden ese acceso, ese correcto acceso de aire a los pulmones, ¿no? Por lo tanto, la estabilidad del orofaringe no solo depende de la rigidez de los músculos constrictores, sino también en parte de la rigidez de los músculos linguales posteriores. En particular, algunos de ellos son retractores de la lengua. En el estudio realizado en el programa de ortodoncia en Nueva York, menciona que el factor de riesgo de padecer cefalea se incrementa con el overbite y la mordida cruzada posterior. He aquí la importancia de mantener la zona neutra estable, ya que esta franja muscular proporciona un equilibrio entre las bandas musculares de los orbiculares de los labios y bucinadores por afuera y la fuerza externa de la lengua por dentro, haciendo presión con igual intensidad para mantener alineados los dientes de ambas arcadas. Si alguno falla, ya tenemos la discrepancia o las alteraciones en las patologías que nosotros vamos viendo. También ahí porque muchas veces cuando nosotros hacemos un tratamiento de ortodoncia, a esos pacientes también se les corrige lo que son los intensos dolores que pudieran haber tenido anteriormente que con nada más se les quitaba. Entonces, el uso de la férula es bueno, baja drásticamente, lo vimos con el estudio, ¿no? Baja drásticamente todo lo que es las señalizaciones eléctricas, pero es algo que hace que el engranama oclusal se modifique, pero temporalmente, porque se deja de usar la férula y regresa al mismo patrón. El tratamiento ortodóntico o la extracción y la colocación de prótesis es lo que pudiera llegar a ser algo más definitivo, ¿no? Para devolverle la salud a estos pacientes y acabar con un tratamiento íntegro, ¿no? En estos pacientes. Ahora, por todo lo anterior mencionado, el uso del articulador en los pacientes da una ventaja principal, ¿no? De que se eviten los reflejos protectores de la neuromusculatura, los cuales dificultan la ejecución de un correcto examen clínico y funcional de la oclusión, permitiendo, ¿no? Detectar discrepancias entre relación céntrica y máxima intercuspidación que pudiesen estar asociados a interferencias dentales que en algunos casos, y dependiendo de su magnitud, se pueden traducir en traumas oclusales o deslizamientos mandibulares. Estos últimos pueden llevar a su vez a una distracción condilar y su disfunción de la ATM, sobre todo en pacientes con hiperlaxitud ligamentaria y patrón muscular débil. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado con estos pacientes, por ejemplo, en el uso de elásticos. Casi no podemos utilizar elásticos con estos pacientes porque empezamos o podemos nosotros producir un problema en la ATM. Así también podemos realizar, o más bien, así también el realizar un setup para mejorar y aclarar el plan de tratamiento, ¿no? Es de suma importancia o nos suma mucho a nuestro tratamiento, así como también implementar el uso de una férula oclusal antes de nuestro tratamiento, cuando así nosotros vemos conveniente. Ahora vamos a entrar de lleno a la siguiente tesis. No, esta tesis la hicimos en la Escuela Militar de Graduados de Sanidad. Mi alumno de tesis fue el capitán primero Samuel Martínez Guadarrama, ¿no? Y gracias también a la colaboración y al trabajo de lo que es la capitana primero Química Biológica Virginia Sánchez Monroy. Y aquí en este estudio se vio la asociación de las variantes del tipo SNP del gen PHOX2B asociado con la maloclusión también, ¿sí? Es una proteína que en los humanos está codificada por el gen PHOX2B que se ubica en el cromosoma 4. Esto es de lo que estamos hablando en el estudio o de lo que se
estudió en el estudio, vaya la redundancia, ¿no? Y bueno, se expresa exclusivamente en el sistema nervioso, en la mayoría de las neuronas que controlan las vísceras, ¿no? Los sistemas cardiovasculares, digestivos y respiratorios. Y también se requiere para la diferenciación neuronal, ¿no? Eh, ha habido muchos estudios ya donde se ha visto la relación del PHOX2B, ¿no? Algunos de ellos los presento aquí. En el 2013, la BESI y colaboradores en su ensayo clínico controlado realizado en Milán, Italia, obtuvo que las mutaciones silenciosas de este gen pueden dar lugar a una modificación estructural y funcional de su producto que proporciona a un grupo de niños con clase 3 maloclusión características similares a las de CCHS, que son episodios de apnea y malformaciones craneofaciales. Hay destacados artículos donde, donde coinciden que las mutaciones de PH o X2B pueden causar alteraciones cráneo-maxilomandibulares y resultan en trastornos en la respiración, como se ve, como anteriormente decía, y en el fenotipo para dar una clase 3. ¿No? Entonces, de aquí se planteó lo que es el problema. ¿Existirá asociación de las variantes del tipo polimorfismo de un solo nucleótido, que es lo que es SNP, un solo nucleótido, en el gen PHOX2B asociados a la maloclusión? Este estudio fue un comparativo de casos y controles. No. La población fue pacientes de la unidad de especialidades odontológicas que acuden al servicio de ortodoncia y que hayan culminado con su crecimiento. Y la muestra se tomó mediante un muestreo no probabilístico donde se eligieron 64 pacientes a partir de los 18 y 30 años de edad que hayan culminado con su crecimiento. Los criterios de inclusión fue maloclusión clase 1, 2, 3 de Ango, pacientes de sexo indistinto, candidatos a iniciar un tratamiento ortodóntico correctivo, candidatos nada más, pacientes con adecuada higiene oral y pacientes que acepten voluntariamente participar en el estudio y firmen la carta de consentimiento informado. Los criterios de exclusión fueron pacientes que tengan menos de 18 y más de 30 años de edad, pacientes con un hábito de alcoholismo, tabaquismo, pacientes con enfermedades sistémicas, pacientes que previamente hayan cursado con algún tratamiento ortodóntico y pacientes que durante su tratamiento revoquen este consentimiento. Ahora, los materiales y métodos. Las muestras de ADN se tomaron mediante la técnica de hisopado bucal o citología exfoliativa, cepillando la mucosa interna del carrillo derecho e izquierdo en el área que se encuentra en contacto con los molares y premolares. Previo a realizar el cepillado bucal, es necesario obtener preparados tubos de plástico, ¿no? Con tapas de 2 milímetros que contengan 1 milímetro de solución buffer de PBS y cepillos para el estudio citológico, CitoBrush, que se ven en la imagen. Se introduce el cepillo en la boca y se pega hacia la parte interna del carrillo, cerca de lo que es los molares y premolares de ambos lados, realizando giros en una misma dirección, aproximadamente de 5 a 10, hasta obtener una muestra biológica del carrillo bucal. Una vez obtenida la muestra, el cepillo se introduce en el tubo de plástico que contiene la solución de PBS, se levanta ligeramente el mango para cortarlo al nivel del tubo y se cierra la tapa. Esto yo creo que ya con el COVID se han familiarizado mucho porque son más o menos los procedimientos que se hacen, ¿no? También para obtener estas pruebas. Entonces ya no es algo que a lo mejor ustedes no hayan visto en alguna vez. Ahora, la extracción del ADN se hizo a través del kit Easy Body Anti-Shock de Kiang, que está diseñado para una rápida purificación del ADN total, ¿no? Este es el kit que se utilizó. Se pone en la centrífuga, se toman las muestras, se mete en el espectrofotómetro, en este caso fue el Nanodrop 1000, y se corren las muestras y se obtiene en el programa. Ahora,
¿Cuáles fueron los resultados? 24 pacientes de maloclusión esquelética tipo 1 con un promedio de edad de 23 años, 20 pacientes de maloclusión esqueletal tipo 2 con un promedio de edad igual de 22 años, 20 pacientes de maloclusión esqueletal tipo 3 con un promedio de edad de 21 años. Sí, de los cuales 44 eran de sexo femenino, que representó el 69% del total de los pacientes, y el 20% de sexo masculino, que corresponde al 31% de la población. El promedio total de edad de la población fue alrededor de 22 años. Al realizar los análisis cefalométricos de cada paciente, se fueron clasificando, ¿no?, el tipo de maloclusión 1, 2 y 3 con base a las medidas obtenidas de acuerdo al ángulo ANB, width, overjet, ángulo de la convexidad facial de ángulo, relación molar, canina, edad y sexo. Ahora, se evaluó que todas las muestras fueran evaluadas para la amplificación del gen PHOX2B y se observó que todas las muestras estudiadas se amplificaron de una forma correcta. Se corrió el programa, ¿no? Y se evaluó el PCR. Ahora, la evaluación de la secuencia, leyendo con fidelidad la 600 a 785 del ARN mensajero reportado en base de datos, donde se han reportado los siguientes SNPS mismos que se compararon con las muestras de estudio. Aquí hago un paréntesis recordándoles que este es un mapa genómico no mundial que se tiene, que a través del Internet se ha compartido y que a través del Internet también diversos científicos han ido aportando cachitos y cachitos para la estructuración y el entendimiento de la conformación de las hélices del ADN, ¿no? Y también para la conformación de cómo se hacen las proteínas, ¿no? Y cómo va y viene en estas secuencias el ARN mensajero para ir haciendo las réplicas de la información que ya tenemos presente en el genoma humano. Ahora, los datos genéticos y moleculares sobre PHOX2B gen proporcionan información útil para la caracterización genética de la maloclusión clase 1. Esta tesis representa el primer informe en la literatura sobre el análisis del ADN genómico directo en la maloclusión clase 1 y se observó una alta incidencia de mutaciones puntuales silenciosas exon 1 de este gen. Es muy importante esta parte, aunque no suene tanto, es un logro muy importante que se debe de aplaudir, ¿no? Ahora, se pudieron detectar de manera interesante en este estudio dos SNPS en la acción 1 que no están reportadas en la literatura. Uno en la posición 652 de un cambio de C por G y en otro la posición 653 de un cambio de A por G del RNA mensajero, los cuales predominan en el grupo de los sanos, siendo las muestras de A 2, 5, 9, 13, 14, 16 y 23, de la región 652 y de la región 653 en la categoría A 1, 2, 9, 13, 16 y 23. No, esta estadística con razón de momios demuestra asociación como factor protector de 11 veces mayor. Quiere decir que es significativo, ¿no? Entonces, ¿cómo se lee o cómo se ve? Estos son los mencionados SNPS que conducen los siguientes cambios. En el primer esquema que ustedes ven es el codón normal CAG que codifica Q para glutamina. Y en la parte de abajo se ve el codón con cambio en el 652 de CAG. AGAG cambia la Q por E, es decir, la glutamina por ácido glutámico. Ahora, el codón con cambio en el 653 fue CAG, que cambia CGG, cambia G por R, que es arginina, ¿no? Si ustedes se acordarán, no sé si alguna vez vieron Gattaca, que también era esta codificación, estamos hablando de lo que es el genoma, en este caso humano, ¿no? Y la codificación de los genes, ¿no? Entonces, interesantemente, en 5 muestras se encuentran simultáneamente estos dos cambios en estas dos regiones, la 652 y en la 653, dando lugar a un CAG, a un GGG, o sea, Q por G, glutamina por glicina, y también donde cambia A por G, que representa un SNP con cambios de sentido, provocando un cambio en la Q por la R, glutamina por arginina. Son dos cambios
que se dan en 2 secciones o 2 regiones que antes no se habían reportado, ¿no? Ahora, en estadística, en aquellos pacientes que presentaron estos SNPS que les conté, tenían valores que se mantenían cercanos a los 2 grados en ANB, sin sobrepasar los 5. Sí, en la medida de overjet se mantuvo con un promedio de 3.6 milímetros sin exceder los 5 milímetros con relación al ángulo de la convexidad. También permanecen por debajo de los 178 grados. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros ya como ortodoncistas ya empezamos a entender esta parte. La demás tal vez no entendieron nada, pero esta parte sí. Todas las características cefalométricas coinciden con un tipo de maloclusión clase 1 establecida, ¿no? Las normas que se encuentran por arriba de estas y por debajo de estas mismas ya se habla de una maloclusión ya sea clase 2 o clase 3, ¿no? Entonces, de acuerdo a los resultados obtenidos con las diferentes pruebas realizadas al material genético, se evidenció la presencia de 2 polimorfismos de un nucleótido único, que es SNPS, que hemos estado platicando, no reportados en la literatura, que según en una secuencia reporta para el ARN mensajero, se ubican en la posición 652 y 653, que se presentan con mayor frecuencia en los pacientes de una maloclusión clase 1. Esto es lo importante, ¿no? Se coincide con lo publicado por Weiser y Mayer en el año 2003, que al saber que el gen proporciona instrucciones para hacer una proteína que actúa tempranamente en el desarrollo humano, especialmente en la cresta neural, un grupo de células, ¿no? En el embrión temprano que da lugar también a muchos tejidos en la cara y cráneo, además de varias células de la cresta neural, migran para formar partes del sistema nervioso autónomo que controla muchas funciones y sobre todo la respiración. En consecuencia, nuestras mutaciones pueden causar alteraciones cráneo-maxilomandibulares y respiratorias, como se observan, ¿no? En los casos de apnea y en las maloclusiones de clase 3. Aquellos pacientes que reportaron los SNPS en la región 652 y 653, que corresponden al RNM mensajero reportado, que se presentan en su mayoría en los pacientes de maloclusión clase 1, nos podría indicar que es un factor etiológico de protección para la clase 1 y que los mismos no desarrollan una maloclusión de clase 2 y clase 3. Ahora, ¿por qué? Es ahí donde tenemos que empezar a pensar varias cosas. ¿Por qué les presento estas dos tesis al mismo tiempo? Bueno, para decir, a lo mejor en esta vez no podemos llegar a ver una asociación tan clara o nítida, pero sí hay algo que está pasando que tanto genéticamente está dando, ¿no? Una instrucción, pero también va a influir en lo que estamos adquiriendo en la parte externa, la parte del genotipo y de la parte del fenotipo, que ya anteriormente, pues sí, todos han estudiado, ¿no? Bueno, y en el tipo de maloclusión, el factor genético sí tiene influencia, ¿no? Sí, se demuestra que sí tiene influencia, así como los factores locales y ambientales que pudieran afectar en el desarrollo de la enfermedad. Tal vez ahorita es una parte muy pequeña, ¿no? De todo el trabajo que es el genoma humano o de toda la codificación que tenemos en nuestros genes, pero tal vez, y tal vez estoy soñando muy alto, pero tal vez se pueda llegar a nosotros poder alcanzar a comprender un poco más de cómo se va desarrollando las enfermedades o las maloclusiones, para con esto poder nosotros proporcionar un mejor tratamiento, ¿no? ¿Cómo saber un niño que va a alcanzar un límite en una clase 3 o, de lleno va a llegar y vamos a tener que hacerle una cirugía ortognática, ¿no? Ya cuando tenga unos 20 años. ¿No? ¿Cómo poder estar seguros hasta ahí, ¿no? No hacer perder tanto tiempo a lo mejor para el ortodoncista que de repente por eso se frustra, de repente no sabe qué hacer, ¿no? Ya dice los aparatos miofuncionales no funcionan, estoy peleado con la vida, no me gusta la ortodoncia, no, 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 no. Tiene todo algo que ver. Y ustedes vieron, realmente tomar las muestras genéticas no son tan complicadas, no es que hay que estar inyectando, digo, sacando sangre o haciendo pruebas muy complicadas, sí son costosas, eso sí, todavía el costo no baja, pero es una posibilidad que se pudiera tener en casos específicos de una maloclusión clase 3 severa, digamos ahorita, ¿no? Que ya con estos aditamentos nuevos, con
este alcance en la tecnología, ya pudiéramos dar un mejor pronóstico, un mejor desarrollo, ¿no? De un plan de tratamiento sin tampoco fatigarnos a nosotros como ortodoncistas, de estarnos peleando entre los padres y nosotros que si sirve, que si no sirve, ¿no? Y también nosotros dar y poder escoger correctamente qué aparato miofuncional podemos utilizar en este caso. ¿Qué técnica podemos utilizar? Si vamos a utilizar una técnica igual, si vamos a utilizar una técnica vestibular, si vamos a utilizar slot 18, si vamos a utilizar slot 22, porque no solamente que la mercadotecnia nos diga, ustedes tienen que utilizar esto porque es nuevo, lo más nuevo, y muchos usan eso, ¿no? Eso, no, pues es que yo te voy a hacer el mejor tratamiento porque te voy a utilizar el mejor bracket, ¿no? El que está ahorita en boga. Pero realmente eso es cierto o realmente sí sabemos qué estamos utilizando, qué elementos estamos utilizando, ¿no? Hacia dónde va nuestro tratamiento. Yo creo que es ahí donde nos gustaría enfocar y el objetivo que a mí me gustaría dejar en esta plática también es sembrar esta semillita, ¿no? Que tal vez nosotros ya pasamos, ya estudiamos, tal vez, pero no sabemos todo y siempre va a haber algo más. Y es lo interesante también, ¿no? Y lo bonito de nuestra profesión, ser ortodoncista, tener como que la pasión de ver más allá, de cada vez ser más perfectos en no tener tantas recidivas en nuestros pacientes, devolverles la funcionalidad, quitarle el dolor a los pacientes y que pues ahí vamos, digo, que tal vez no lo noten tanto, pero sí la ciencia también va paso a pasito y nos va respaldando y nos empieza a echar un poco de luz, no sé, de aquí a 100 años, ¿no? Que podamos ver, pero pero pues bueno, de mi parte eso ha sido todo. La verdad es que es un gusto haber compartido un poco de la pasión de esto que nosotros tenemos con todos ustedes. No sé, doctor Javier, si doctor Isaac, si tengan algún comentario o alguna pregunta que tengan. Gracias, muchas gracias, doctora Erika Hattori. Muy, muy interesante todo esto que nos muestras. Y mira, yo tengo aquí una pregunta. En la primera investigación, ¿por qué no se sacó el electromiograma del Ujú. paciente clase 3 en el inicio de la lengua? Ya ves que Ah, sacaron de clase 1 y clase 2. ¿Por qué en el inicio no se sacó del paciente clase 3 de la lengua? sí, lo que pasa es que este paciente ya estaba iniciado, entonces, por eso no se pudo, sí se sacó primero, la medición antes del tratamiento, antes de la férula, de los tres casos, clase uno, clase 2, clase 3, pero el de la lengua no, si se fijaron, es un poco más complejo. No, al principio se utilizó con ella, pero unas agujas que no están recubiertas con teflón. Entonces, las lecturas no eran tan constantes, ¿no? Entonces, no era como tan fidedigno hasta que se cambió el tipo de aguja por estas de teflón, donde ya se obtuvo unas mediciones mucho más estables, ¿no? Entonces, como La empezamos medición más primero con adecuada. ella, exactamente, como empezamos primero con ella, entonces con ella no se agregó esta medición desde como que antes, sino que ya tenía el uso de la férula cuando ya le hicimos la primera medición y ya se hizo la comparación. Cabe mencionar aquí que estos estudios son como muy individuales. Si se fijan, no es que hayamos tenido, y sí ha habido estudios de clases uno, clases 2, clases 3, y es con lo que hemos estado haciendo la discusión, ¿no? Pero en este caso en concreto es más bien como una lectura muy individualizada de cada caso en particular, de las características que se tenían en su momento, cada paciente que se hizo las lecturas y el tratamiento que se fue dando en específico. Interesante porque es como un preámbulo tal vez de una investigación un poco más extensa que nos pudiera arrojar muchos más datos, ¿no? Pero sin embargo, esto nos va indicando hacia dónde va el tratamiento o el por qué, ¿no? ¿Qué es lo que nos indica? Ok, este, se hace la primera toma y desde la primera toma podemos registrar si un paciente ya tiene alguna alteración, y ya se puede dar con, ¿no? Con
con números duros. Realmente este paciente sí tiene una alteración, por ejemplo, en la clase 3, que estaba muy arriba de más de 150, que es más o menos la frecuencia que se tiene en macetero como normal. Entonces ya de ahí empezamos a diagnosticar al paciente. Se vio, ¿no?, que en la clase 2 está alterado la musculatura, no se regresa completamente con la férula, a menos que se haga el tratamiento de ortodoncia, porque hay la misma maloclusión está tratando de hacer un equilibrio muscular, ¿no? Y vamos a ver así muchas veces en todos los pacientes que hay una alteración diferente, no digamos, lado derecho y lado izquierdo diferente, porque tiende a tratar de mantener el equilibrio de los músculos y es como que es lógico, ¿no? Entonces hay esta alteración y la toma de la electromiografía empieza a dar como que a nosotros en el diagnóstico, dónde se tiene que utilizar, dónde hay más compresión tal vez, dónde se tiene que alivianar un poco más, como que la oclusión, dónde se tiene que mejorar. Ahorita ya con los microtornillos es mucho más sencillo, se facilitan más las técnicas que pudiéramos utilizar, guiar hacia allá, ¿no? Hacia el lado derecho tenemos un poco más de actividad muscular, necesitamos regresarlo, ¿no? Y con la férula lo que también nos ayuda es que también muchas veces las laterognasias se regresan. No sé si muchos han visto, yo creo que sí en sus casos, ¿no? Con el uso de las desoclusiones, no llámese férula, llámese plantillas, o planos sí, exactamente, empezamos a ver que se empieza a regular y empieza la musculatura a llevarlos a donde mejor se sientan, ¿no? Y en esto mismo empieza a regresar como que las mediciones regulares en lo que también es nuestro músculo, porque esto tal vez cuando el paciente es joven no lo nota tanto, sino que lo va notando al final ya de su vida, ¿no? O también se ha visto, o no sé si les ha tocado ya, que hay cada vez más pacientes que tienen fibromialgias, ¿no? Antes no se veía tanto y cada vez alguien que tiene alguna fibromialgia, que es muy difícil, ya nadie sabe qué hacer. El periodoncista te lo manda, el endodoncista te lo manda, ¿no? Todo el mundo te lo manda porque ya no saben qué hacerle, ya le hicieron las endodoncias en todos los dientes, sigue doliendo, tienen dolores intensos de la cabeza, no se les quita, el oído, todo, ¿no? Entonces, y es por lo mismo de lo que es el engranaje, que se perdió también el equilibrio muscular, ¿no? Y es algo muy complicado. El que dice que ortodoncia solo es cambiar liguitas es que no sabe de lo que está hablando, no tiene una idea, ¿no? Porque es mucho, es un trabajo divino, es un trabajo integral. ¿No? Que tal vez no muchos lo ven, a lo mejor ven nada más la sonrisa de canino a canino, pero si vamos más a fondo, cuando ya tenemos problemas más serios, es cuando vemos que realmente es toda una ciencia atrás de esto, ¿no? Y es mucho tiempo de estar, ¿no? Como ustedes hacen su noble labor de estar haciendo este tipo de espacios para que la gente sepa, ¿no? Para comunicar los nuevos hallazgos, las nuevas técnicas, ¿no? El conocimiento de los diversos doctores que nos comparten, ¿no? Entonces, estoy muy contenta por eso que me hayan invitado, que haya podido ser parte de esto y haber aportado un granito, tal vez, ¿no? A su noble labor que están haciendo. Muchas gracias. Gracias, doctora. No, y muchas gracias a Aquí hay usted otra también pregunta que por mandar. compartirnos. Pero Sí, aquí le hay otra comentaba muchas. pregunta que mandar. Sí, adelante, doctor. Perdón. Sí, perdón. Aquí hay otra pregunta que mandan. Perdón, Isaac. El doctor Logonio Castañeda Colín me pregunta que qué determinó el uso de la aparatología Alexander para el paciente de clase 2. Bueno, realmente Alexander es como fue slot 18, es una técnica realmente muy noble también, ¿no? Se maneja mucho mejor, fue también una técnica base para el tratamiento en específico de este paciente, ¿no? Entonces, y fue en la paciente clase 1. ¿No? Entonces, sí se vio Ya. algunas características, ajá, sí se vio las características en específico que tenía el paciente y el diagnóstico que se realizó para también hacer la elección de también de la técnica. Por ejemplo, en la clase 3 sí se eligió la técnica lingual
por el compromiso que tenía en la maloclusión, porque era un caso que sí se requería un tratamiento quirúrgico, pero la paciente no accedió a ese tratamiento, ¿no? Entonces se iba a someter a como tratar de hacer un caso de camuflaje que sí se logró exitosamente, realmente cambió mucho la paciente, bajaron la sintomatología, fue un caso muy bonito. Entonces, y también sí se eligió en específico la técnica no lingual para ese caso y sí se obtuvieron resultados muy alentadores para un segundo estudio ya un poquito con más trabajo, ¿no? En la metodología. Muy bien, perdón, Isaac, te había interrumpido. Adelante, Isaac. No, no se preocupe. También agradecerle, doctora, por compartirnos pues estos dos trabajos de investigación tan interesantes. Y este primer trabajo me hace pensar mucho, ¿no? En lo que usted nos compartía, ¿no? En este caso, el uso, ¿no? De registro antes, durante y posterior al uso de guarda. Y también pensar, ¿no? Cómo es que a largo plazo es que esto también va influyendo, ¿no? Al colapso de los maxilares, justamente esta potencia muscular individualizada de cada persona, qué va ocurriendo con respecto posterior a nuestros tratamientos, ¿no? Para garantizar una estabilidad a largo plazo, ¿qué va a pasar con esa musculatura que nos pueda ayudar a mantener estos tratamientos? Entonces, como usted comenta, esto es ahora sí un hilo que va a tener diferentes, ¿no? Vertientes de estudio. Y yo la quiero felicitar por eso. Y también por el segundo estudio que han realizado, pues la verdad es que es un aporte importante, ¿no? No solamente para nuestro ramo, la ortodoncia, sino para toda la ciencia médica, ¿no? En general, que podamos ahora también, pues no solamente, pues incorporar, ¿no? Las nuevas tecnologías con respecto a 3D, con respecto a planificación, con respecto a diagnóstico, ¿no? Mediante tomografía, sino también con respecto a nuestro diagnóstico, ¿no? Como usted comenta, ¿no? Imaginemos a un plazo a lo mejor no muy lejano, en donde ya incluso podamos dar un diagnóstico con esta característica, ¿no? Con esta especificidad, ¿no? Que podamos dar incluso un diagnóstico genético, ¿no? Entonces, yo creo que usted comentaba, a lo mejor sueño, pero no creo que sea un sueño, doctora. Yo creo que usted está colocando junto con sus alumnos una primer roca, un primer eslabón que va a seguir, pues sí, siguiendo por muchos, ¿no? Entonces, yo le quiero felicitar, doctora. Ay, muchas gracias, doctor, se lo agradezco mucho. Doctora, pues muchísimas gracias por su plática y ambas investigaciones muy interesantes. Eh, para no quitar más tiempo a nuestros video aficionados, quisiera yo leer el reconocimiento que le da el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, Asociación Civil, Fundación Doctor Manuel Rey García, otorga el presente reconocimiento a la doctora Erika Hattori Jara por su participación en el aula virtual con el tema Relación entre la ortodoncia y otras ciencias. Por la Odontología Mexicana, Ciudad de México, septiembre 18 de 2023, firmando el cirujano dentista especialista en ortodoncia, doctor José Antonio Villavicencio Limón, que es el presidente del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. ¿Sí? Asimismo, yo, Javier Mendoza Valdés, presidente de la Academia Mexicana de Ortodoncia. Le agradezco a usted, doctora, su participación y su contribución a la Academia Mexicana de Ortodoncia con estas dos pláticas o estas dos investigaciones tan interesantes. Queda la puerta abierta para poder presentar algún otro trabajo en alguna otra ocasión. Y nuevamente al público en general, pues le recordamos, primero que nada, la próxima semana ya estaremos de congreso en nuestro 31º Congreso Internacional de la Academia Mexicana de Ortodoncia, que se llevará a cabo en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y obviamente en esta ocasión vamos a tener 3 días, iniciando el domingo en la tarde, después de la hora de la comida, con la presentación del doctor Alberto Teramoto Jara, ¿sí? El lunes continuaremos con la presentación del doctor Diego Fernández Buitriago, que él es de Colombia, ¿sí?
Y el martes tendremos la presentación del doctor Gerson Chinchilla Dubón, que él es de Guatemala. Isaac, nos decías del lunes en la noche, después de Así la es, plática del doctor Buitriago, Fernández es- Buitriago, va a ser así es, doctor. la entrega de los... Adelante, Sí, es adelante, correcto, Isaac. nada más para que lo puedan tener allí en consideración los doctores, que justo el lunes en la noche va a ser la entrega de los certificados para los doctores que hicieron su examen del consejo previamente. Así es, y el martes a las 9 de la mañana en las instalaciones del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas será el examen del Consejo Nacional de Ortodoncia, ¿sí? A partir de las 9 de la mañana en las instalaciones del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Quiero dar otro anuncio también. Hoy nos tocó a lo que viene siendo la plática de lo que es la Academia Mexicana de Ortodoncia. Sin embargo, el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, como siempre, en los martes de café, que es el día de mañana, vamos a tener en el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, martes de café, al doctor Aurelio Rueda Pimentel, al doctor Felipe Morales Hernández y al doctor Carlos Mario López León. Ellos son de la Academia, ellos son del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas de Tabasco. Van a hablar con respecto a dientes supernumerarios y como siempre es el martes de café a las 8 de la noche. Para que no se lo pierdan, es otra pláticas que se ponen muy interesantes. Y una vez más les recuerdo, ya por último, que el examen, perdón, me están informando, a lo mejor dimos mal el mensaje. El examen de certificación para las personas que van a presentar examen del Consejo Nacional de Ortodoncia es el miércoles a las 9 de la mañana en las instalaciones del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Quiero agradecer nuevamente a nuestra invitada, la doctora Erika Hattori, agradecer a Napo, que es nuestro ingeniero maestro, que es el que nos hace posible hacer esto. Agradezco la presencia del doctor Isaac Maldonado, secretario de la Academia Mexicana de Ortodoncia, y agradecemos también al doctor José Antonio Villavicencio Limón, ¿sí? Que es el presidente del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, y un saludo muy cariñoso y muy especial al doctor Ricardo Rey Bosch, que acaba de cumplir años apenas en estos días. Un abrazo a todos. Les agradezco mucho. En este mes de septiembre no habrá encuentro virtual de estudiantes de posgrados de ortodoncia porque coincidimos con lo que viene siendo el Congreso de la Academia. Así es de que en el mes que entra, en octubre, nuevamente tendremos plática virtual de ortodoncia y tendremos nuevamente encuentro virtual de estudiantes de posgrados de ortodoncia que próximamente les mandaremos las fechas. Me despido una vez más con ustedes, doctor Javier Mendoza, presidente de la Academia Mexicana de Ortodoncia. Que descansen y tengan buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches.